Entonces, lo primero que hay que saber de circuitos, ¿qué es? ¿Qué es un circuito? Pues en pocas palabras, un circuito es una configuración de elementos electrónicos para que cumplan determinada función a partir del suministro de una fuente, una fuente de corriente. Todo, es decir, todo lo que funciona con electricidad es un tipo de circuito, con funciones muy específicas. Entonces, la configuración de la luz eléctrica de cada una de sus casas es un circuito a determinado nivel. Las tarjetas, esas verdecitas que uno ve en los celulares, son las tarjetas de circuito, las tarjetas madre, son otro tipo de circuito un poquito más especializado, más tecnificado, pero a grosso modo, en lo general, son exactamente lo mismo. Una fuente, distintos elementos electrónicos que cumplen determinada función. Lo primero o lo más importante en cuanto a la física teórica de circuitos es que hay solo dos tipos de circuitos que uno maneja. Circuitos en paralelo, que son en este caso, o circuitos en serie. Algo como tan simple como diferenciar estos punticos. Este puntico de separación de la línea de corriente se llama nodo. Y ese ayuda como que si yo tengo problemas en la diferenciación del circuito, si es en serie o es en paralelo, esto me ayuda. ¿Qué es lo que sucede? La línea es como si yo tomara el cable de corriente y sacara una subdivisión, otra instalación para hacer una conexión del sistema. Entonces, en ese caso es como si el cable o la instalación que estoy usando le colocara una T. Si saben lo de la T, se saben que uno lo que hace es enchufarlo en la misma fuente, en el mismo cable y sacar una distribución. Ahí sería como un circuito en paralelo de 3. Algo así sería las T, porque a las T le queda uno funcionando 3 paticas. Es algo muy parecido, la conformación del paralelo. En línea sí es que están regularmente en el mismo punto. Entonces, se utiliza mucho en la construcción de las instalaciones de las lucecitas de Navidad, ambos circuitos. El circuito que se funde, no sé si lo ha pasado, que le toca a uno ponerse ya después de instalada las lucecitas en la ventana donde estén, ponerse a buscar cuál fue el bombillito que se fundió, porque si se funde uno, se funde como 20, se apagan 20. Esos circuitos son en serie. Y los que quedan prendidos es porque están en paralelo. Funcionalmente la diferencia entre estos dos es que si en este se interrumpe la corriente en uno de los resistores, en uno de los elementos que consumen corriente, el otro no va a funcionar tampoco. Pero en este caso, si uno de los resistores se daña, el otro sigue funcionando sin ningún inconveniente, porque la corriente no se interrumpe. Sigue funcionando en su flujo corriente, lo que acá, al cortarse acá, la corriente deja de fluir, no hay flujo. Esto es una imagen de un circuito real. Se esquematiza a partir de esto. Lo mismo, son exactamente, bueno, no con las mismas características, pero representan lo mismo. Esta como zigzag en la línea de corriente, lo que dice es que es un tipo de resistencia. Resistencia. Y cada uno se estipula a partir de una situación. Los otros son circuitos mixtos, que ahorita miramos una característica de eso, que es un revuelto de los dos, y es ser uno muy astuto para saber simplificarlo y pare de contar. Pero entonces miren la diferencia, viene el resistor en el mismo cable, lo que aquí el resistor viene por cables, subdivididos del cable original, para que sea un poco más sencillo trabajarlo. Esta partecita, por más de que no es una gran ecuación, es muy importante, porque lo que es la que define las características del funcionamiento de un circuito, y es la ley de Ohm. ¿Qué define la ley de Ohm? De que tengo 3 elementos que son importantes en la correlación de todo: voltaje, corriente y resistencia. Esto es voltaje o tensión del proceso, corriente y resistencia. Normalmente a uno le entregan el voltaje de un sistema, uno obtiene el valor de las resistencias para hallar el valor de la corriente. Esta ecuacióncita es simple porque es una ecuación de 3 bandas,
es decir, solo tres elementos. Yo lo puedo despejar en función del voltaje, en función de la intensidad o en función de la resistencia cada uno. Entonces, esas ecuaciones son obligatorias aprendérselas, no, pero sí tenerlas aún ahí en la cabeza, la correlación entre las tres. B y R. Entonces, si se dan cuenta, si yo voy a hallar I, es B sobre R, como dice acá. Si voy a hallar R, es B sobre I, o si voy a hallar B, es I por R. Entonces, en la misma correlación. Alguien se inventó el triangulito. Ohm, cuando estipuló su ley, no estipuló eso en un triangulito, estipuló las ecuaciones, y alguien dijo, venga, esta vaina tiene como cierta correlación, metámoslo en un triángulo. Entonces, cada loco con su tema. Funciona, funciona mucho. Como lo que pasaba con las ecuaciones de química, que a uno le decían patos volando igual al número de ratones trotando. Es lo único que se me quedó a mí de química del colegio. Y era la fórmula de algo de modularidad, alguna vaina así. Es lo mismo, alguien decidió inventar o simplificar la ley de Ohm en este triangulito y ahí se tomó. ¿Qué define la ley de Ohm? El postulado de la ley de Ohm define que cuando yo tengo un sistema electrodinámico, ¿qué es cuando hablamos de dinámica? Que hay movimiento, es decir, que la corriente se mueve, se genera una interacción entre tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Tensión o voltaje, intensidad de la corriente y resistencia. Entonces, la unidad de medida de voltaje, la tensión al voltaje, es muy conocida porque es como manejamos nosotros nuestra corriente eléctrica. Nosotros nos hablan, vaya y compre un bombillo de 120 voltios. O hay aparatos electrónicos, principalmente los aparatos de sonido, traen en la parte de atrás un interruptor que dice 120 o 210. Eso es para la cantidad de energía que entra. En lo general, en toda la configuración de las casas, lo normal es que entren 120 voltios de corriente. Y de hecho ahí en ese caso uno estaría hablando mal, es voltaje porque la corriente uno la mide desde otra perspectiva, pero así es la parte coloquial. Si uno hace, digamos, si ustedes cogen el celular, los celulares están configurados para que solo el enchufe que tiene haga una configuración, una transformación de la corriente y solo permita que le entren 10, 12, 15, 8, 9 voltios de la corriente. Si yo conecto un celular directamente, es decir, le quito el enchufe ese grandecito que trae y lo conecto directamente a la corriente, pues se quema inmediatamente porque le entra demasiado voltaje. En la corriente ya es otra cosa que uno mide en amperios. De pronto, cotidianamente, para que ustedes se crucen con eso es algo muy difícil. Tendrían que ir a mirar la caja de tacos de su casa. Y si se dan cuenta, la caja de tacos, los tacos dicen 40, 50, 60, 30 30 amperios. Y es como la resistencia que tienen ciertos aspectos al flujo de la corriente. Y la resistencia, ya ahorita profundizamos un poquito en cada una de ellas. La resistencia es algo que o una de dos, no es conductor o es un elemento que consume, que cumple alguna función utilizando la corriente. Entonces ya miramos a partir de ahí. Lo primero, el voltaje o la tensión de la corriente. Entonces, ¿qué es eso? De pronto uno se puede llegar a confundir entre voltaje e intensidad de corriente, pero son dos cosas independientes en cada una. Entonces, ustedes saben que la corriente se mueve por electrones, ¿cierto? Entonces, la cantidad de electrones define qué tanta corriente hay en un sistema. Entonces, en este caso tenemos un buen ejemplo acá. Tenemos un bombillito de linterna y le ponemos dos tipos de batería distintas, uno de 4,5 y otro de 9. Entonces, si nosotros pudiéramos mirar microscópicamente, bueno, ni siquiera microscópicamente, a nivel atómico, la cantidad de electrones que están pasando de un flujo a otro sería menor que la que pasa acá. Entonces, en este caso, la corriente pequeña genera un resultado pequeño de luz. Si le cambio la batería y le aumento el voltaje, la cantidad de luz que va a transformar. Y en pocas palabras, de pronto no es del todo exacto, pero
lo que le puede a uno entender es la cantidad de energía que va a transformar el resistor, en este caso el bombillo. Eso define el voltaje. ¿Qué cantidad de energía disponible tengo para transformar en la función de lo que yo quiera? Por eso es que las baterías se gastan. Las baterías tienen cierta cantidad de energía que uno usa en un control, que uno usa en cualquier situación, y termina un punto en que hay que cambiarlas porque se acaban los electrones, llamémoslos ahí, la carga que tiene en ese proceso. Entonces, esto es un tipo de carga. ¿Qué me ayuda a definir qué voltaje mantengo? Ese es el primero, voltaje o tensión. Saltemos la resistencia y contrastémoslo con este, ahorita retomamos a la resistencia. La intensidad de corriente. Entonces, en la intensidad de corriente es algo muy parecido, es la cantidad de carga, pero por espacio de tiempo. Entonces, más o menos es la velocidad. En uno, voltaje o tensión era cuántos electrones tengo. Y en intensidad de la corriente es cuántos electrones pasan, a qué velocidad pasan por el ente conductor. Entonces, si es lento en conducir la corriente, es porque es muy resistente al flujo de la corriente. O si pasa muy rápidamente es porque es un gran conductor. El agua es un gran conductor, tiene muy poca resistencia a la corriente. Entonces, esa es la característica. La unidad de medida de este es el amperio. El amperio, en pocas palabras, ¿qué es? Un valor, un coulomb de carga por tiempo. Podríamos tomarlo desde ese punto de vista. En la cantidad de electrones que están pasando en un espacio determinado. Es decir, este podríamos tomarlo como la velocidad. El voltaje o la tensión es la cantidad, mientras la cantidad de electrones que hay, mientras la intensidad me define la velocidad con que se mueve. Y ahora sí, de pronto la que más se trabaja, la resistencia, porque es a partir de ahí que se mide el proceso del circuito, cómo funciona el circuito. Y es la resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia? Pues el término lo dice. Como un tipo de material no permite la facilidad del paso de la corriente en él. Entonces, no necesariamente no tiene que ser un conductor, porque uno coge las resistencias de un sistema eléctrico y le pone un material que hace que no sea tan buen conductor, pero no es natural. Entonces, uno puede manipular en un circuito esa resistencia en primera instancia para disminuir la corriente que pasa. Eso es lo que sucede en el enchufe del celular o de una tableta. El enchufe del celular no es que sea así de grande para que se vea más bonito. Dentro del sistema hay un circuito que hace que 120 voltios se frenen de tal forma que solo pasen al cable 9 voltios. Entonces, todo ese sistema es una resistencia. Por eso es que uno al celular no puede colocarle cualquier cargador. Hay unos que funcionan con el mismo cargador, pero uno debe tener en cuenta en la batería qué nivel de corriente recibe, porque muchas veces hay cargadores de 5, de 7, de 9, 12, 15, y si por un voltaje, un voltio de diferencia que haya uno, le va a funcionar, le va a cargar, pero va a ir deteriorando el sistema. Entonces, para eso funcionan esos valores. Resistencias, evitar que pase tanta corriente de un proceso a otro. La unidad de medida son los ohm. Entonces, retomemos. Voltaje en voltios, resistencia en ohmios y intensidad de corriente en amperios. Entonces, tenemos los tres componentes básicos de un circuito. Ahora sí, retomemos ya después de la conceptualización lo que es el circuito como tal. Entonces, aquí tenemos un paralelo entre lo que podría ser un circuito real hecho de bombillos y una batería y cómo quedaría la teorización. Entonces, si ven acá que se utiliza otro símbolo, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que este símbolo se utiliza para decir que no solo es una resistencia, no es solo un elemento que evita el paso de corriente, sino también está cumpliendo un tipo de función. Para la parte matemática, para la parte física del análisis son exactamente lo mismo. Pero de pronto como información es bueno entender que si está esto, en vez de estas rayitas,
Lo que le dice es una resistencia, pero tiene alguna función determinada. Un ejemplo básico en las casas de resistencia es cuando uno abre la ducha. Si tienen ducha de agua caliente eléctrica, cuando uno abre la ducha por lo general se baja la luz. O cuando pone en funcionamiento la plancha, siempre se baja la luz. ¿Por qué? Porque hay una absorción o una cantidad de energía que él resiste en sí mismo y no deja que se mueva en todo el circuito. Porque toda la corriente eléctrica de una casa es un circuito continuo, de muchos paralelos bueno, más paralelos. En una casa casi no hay circuitos en línea porque sería muy inconveniente. ¿Qué es lo que sucede con los circuitos mixtos? Los circuitos mixtos revuelven los dos, son más reales. Es muy poco común que uno tenga solo un circuito en línea o en serie o un circuito en paralelo. Entonces uno debe intentar simplificarlos de la mejor forma que se pueda. Lo que se tiende a tomar en cuenta es que se puede simplificar a partir de la relación de la suma de las resistencias. Entonces ahora sí, la relación de las resistencias, uno puede totalizarlas. Cuando son en serie, que van en el mismo cablecito, la resistencia total de todo el circuito es la suma aritmética de las resistencias que se estén tomando. Mientras que si el circuito es en paralelo, la inversa de la resistencia total es la suma inversa, el inverso multiplicativo como fracción de cada una de las resistencias. Eso quiere decir que yo cuando tenga el total debo darle un giro, llamémoslo, volvamos a su recíproco. Entonces, si yo tengo al final que la resistencia total fue 1 sobre R, entonces esto es igual a 1 sobre, no sé, al valor que nos haya dado, 1,3. Entonces yo tengo que hacer el despeje de la ecuación, como se estaba dividiendo, pasa aquí a multiplicar y este pasa a dividir. Entonces la resistencia total sería 1 sobre 1,3. No solo en las resistencias en paralelo debo hacer la suma algebraica y ya, sino al final tengo que hacer una despeje de este valor como tal para que me quede más sencillo. Más sencillo no, para que quede el valor real. Es uno de los errores comunes que uno comete cuando está trabajando ese tema en el colegio. Porque es en el colegio donde le van a decir, dado el siguiente circuito, halle la resistencia total del circuito. En problemas de comprensión o problemas por competencia, lo que se hace normal es que siempre se trabaja sobre la generalidad del circuito. Bueno, si tengo este circuito mixto, la resistencia 1 es la que más voltaje baja. ¿Qué es lo que sucede con las resistencias? Van a encontrar mucho el término diferencial de potencial. El diferencial de potencial es la variación que hay de la corriente cuando pasa de un lado a cuando pasa la resistencia. Esa es la diferencia de potencial. Entre menor sea la diferencia de potencial, la resistencia al flujo de corriente es menor. Pero si la diferencia de potencial de uno a otro es alta, es porque la resistencia tiene un gran valor en el proceso. Entonces evita el cruce de la energía. Bueno, vamos a hacer la simplificación de este circuito. Des en cuenta la simbología. Entonces, en este caso tenemos la resistencia 2 y esto lo que me está diciendo es que hay una diferencia de potencial de aquí a acá. ¿Por qué? Porque primero la corriente pasa aquí y viene acá. Después pasa aquí y viene acá. Por eso son los distintos valores que se tienen. Cuando uno halla la resistencia, puede hallar la intensidad de flujo de corriente, que esa es la diferencia de potencial. No hay una fórmula, miren mis amigos, les voy a hacer un paréntesis acá. Y es que al correo me llegan muchas cosas con lo mismo. Profe, ¿y no hay una forma más fácil de hacer tal cosa? En este contexto uno elige lo más simple que se puede hacer las cosas precisamente por la interacción de video que hay. Entonces, si hubiese una forma más fácil, uno se las da, porque precisamente entre más simple sea, más fácil la va a llegar a ustedes.
porque además hay cosas que realmente no son fáciles. Si uno está estudiando, tiene que tener en la cabeza que va a afrontar situaciones que van a ser complicadas. Este tema no tiene algo más fácil, la simplificación. Lo importante es que uno pueda mirar y evaluar el tipo de sistema. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos uno en serie que va sobre el cable y tenemos en paralelo. Como la de serie no hay con quién simplificar, no hay con quién sumar, entonces lo que vamos a hacer es simplificar estas dos resistencias y hacerla una sola. ¿Cómo se hace en una sola? Haciendo el proceso aritmético. Y obtenemos la resistencia resultante. ¿Cómo nos queda la resistencia acá? Pues ese RP que tienen acá, pues 1 sobre RP igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso va a tener un valor y lo que nos dé es lo que terminamos diferenciando. Entonces ya al simplificar esta resistencia, obtuvimos dos resistencias en serie. Y al final tenemos una resistencia final. ¿Cómo la tuvimos? Pues la resistencia total o la resistencia de Q que tienen ahí, pues será R1 más RP. Algebraicamente, si nos pidieran hacer la operación numérica, tiene su complique. Y uno utiliza mucho la calculadora cuando está viendo ese tipo de física. Pero en las preguntas de comprensión, normalmente lo que van a pedir es que ustedes sean capaces de evaluar cómo va la simplificación. No desde el valor numérico, raras veces hay preguntas de eso, pero sí desde el proceso analítico. Este es un tipo de circuito que primero simplifico desde el valor paralelo. El siguiente circuito va al contrario. Va primero el valor de la suma. Entonces, des en cuenta aquí qué es lo que sucedía. Solo había uno en serie y dos en paralelo. Entonces, eliminaba los dos en paralelo, quedaban en serie y obtenía la resistencia total. En este caso es al contrario. Tengo uno en paralelo y dos en serie. Entonces, cambia el orden. Aquí lo primero que voy a hacer es hallar la resistencia total de estos dos, unificarlos. Es decir, resistencia S es igual a R2 más R3. Y listo, ya me quedaron los dos en paralelo, entonces hallo la siguiente resistencia, que es la resistencia final del sistema, en este caso, que va con el inverso. Recuerden que cuando tengo en paralelo es 1 sobre la resistencia total, que acá es Q, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y así ver la simplificación. Esto se los estoy colocando como para que tengan ahí la reiteración de que series se suman y paralelo es una suma de recíprocos, se llama. Pero pocas veces lo van a tener que utilizar. Entonces, lo importante con los circuitos realmente no es muy grande, porque si se dan cuenta solo son tres conceptos. Los de voltaje o tensión, intensidad y resistencia. Lo importante es a profundidad yo cómo voy a analizar el circuito como tal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, creo la primera parte de la clase era muy teórica y ya la segunda es más práctica para que se afiancen, porque cada problema que yo haga es como muy distinto unos de otros. Entonces ahí toca afianzar en ese proceso. Entonces, échenle una miradita, es una forma de simplificar un circuito. No, en la realidad no se comporta realmente igual esta connotación al circuito eléctrico, pero se puede hacer un paralelo. Mientras miremos preguntas. Recíproco es el inverso multiplicativo de un número, Johan. Entonces ahí lo que se suman son recíprocos de las resistencias. Si yo tengo 3, el inverso multiplicativo o recíproco es un tercio. Entonces yo no tomo la resistencia como tal, digamos si la resistencia es 1, sino tomo su recíproco, 1 sobre R1. Entonces ese es el nombre que recibe cambiar de posición en la fracción. Miramos. No,
Capacitancia no es lo mismo que resistencia, Alex. Yo les he dicho que en física se manejan muchos conceptos iguales o símbolos iguales. No es que sea tensión del cable, sino es tensión del flujo de corriente, Luis Wu T18. Entonces, no vayan a confundir los conceptos. Recuerden que hay mucho concepto que depende de la contextualización. La diferencia de potencial, les decía ahorita, es la variación del voltaje que hay al pasar de una resistencia a otra. Por eso es que aquí en estos esquemas, si se dan cuenta, hay unas líneas de más. Entonces miren acá, les dice la diferencia de voltaje que hay de aquí de este punto al pasar aquí en este punto. Esto es un símbolo de diferencia de voltaje eléctrico. Entonces eso es el diferencial. La resistencia es el bombillo, es el aparatico. Normalmente se simboliza con un bombillo para demostrar que no solo es una resistencia, sino que esa corriente que no pasa al otro lado es porque se está convirtiendo en otra cosa, está convirtiéndose en luz. El bombillo es el resistor, exactamente. O la resistencia. El resistor es como por otra forma de llamarlo. Normalmente uno llama resistor a los elementos que cumplen una función. Digamos, si tienen estufa eléctrica, aunque eso es muy raro, o en la ducha eléctrica, el resistor ya no es un bombillo, sino es una... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, es un aparatico metálico que convierte la energía eléctrica en calor, en un nivel de calor muy alto. Suele suceder que cuando están en serie la intensidad de la corriente en el paso es menor. ¿Por qué? Porque hay un flujo de variación, pero en ese caso, mientras se mantenga continuo, hay una variación constante. Entonces, en este caso le dicen, bueno, del siguiente circuito, ¿en cuál la presión en el punto B será menor? Entonces, al pasar, lo que me están pidiendo acá es la diferencia de potencial. Entonces, para eso tengo que hallar el nivel de resistencia. Tengan en cuenta que en todos hay 4 resistencias. Entonces, ahí por análisis, yo lo puedo tomar en muchas cuestiones. ¿Qué pasa con la resistencia o acá en el flujo? Disminuye el paso de agua en cada punto. Si ustedes están, ahí tienen que como que sumar 2 cosas, poner un conocimiento de hidrodinámica a la ayuda del circuito. Entonces, si recuerdan, o de pronto tienen la mala suerte de que en su casa pase que uno está bañándose y de pronto abren la llave del lavaplatos y baja el agua, entonces ahí disminuye la cantidad de agua que va pasando porque otra cosa absorbió esa agua. Pasa exactamente lo mismo acá. Al haber más valores, eso hace que cambie la presión como tal. Entonces, si de pronto se les dificulta en esa situación, una forma fácil de entender el valor de la resistencia de cada uno es darle valores. El inconveniente es que si yo le doy valores, se me alarga mucho el proceso y va a ser un poco complicado. Pero bueno, el caso puede ser muy sencillo si yo le doy a la resistencia un valor de 1 y va a quedar un poco más sencillo para que pueda tomar, aunque 1 normalmente no es un valor de resistencia, para que lo pueda yo hacer más fácilmente. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta. Si analizamos, al tener aquí 4 resistencias en paralelo, el agua se subdivide en mayor cantidad de veces. Tengan en cuenta que aquí se dividió, aquí se vuelve a dividir. Entonces hace que la cantidad de agua cada vez sea menor, haciendo que en el flujo la presión disminuya seriamente al pasar a B, perdón, vamos de acá, de A hacia B. Entonces, a simple vista podríamos decir que el que mayor resistencia presenta es A, por ende, en el A, en el punto B, la presión del agua tiene que ser menor que en los otros dos, en esa situación. ¿Qué pasa acá? El circuito en serie de agua que tienen acá, lo único que está haciendo es variando la dirección del agua, ¿sí ven? Lo único que hace es que pase por un canal más estrecho, pero lo que nos interesa es la cantidad de subdivisiones que tiene.
Al estar aquí se partió en dos, hay una resistencia y vuelve a este punto, por lo cual va a tener una disminución. Pero casi que en este caso, las resistencias en serie no afectan mucho el valor total de la situación. Lo que si miramos acá va a ser lo mismo, es como si lo cambiaran. Eso es un análisis simple, pero no nos da a nosotros la seguridad. Entonces, si quieren para tener mayor seguridad, denle valores distintos de 1, porque si le dan valores iguales a 1, va a afectar mucho el resultado. Entonces, digamos en esta, tenemos resistencias de 2, para que nos quede relativamente fácil el proceso. 2, 2, 2, 2. Vamos a hallar la resistencia total de A. La resistencia en A es el valor inverso. 1 sobre resistencia 1, ¿cuántas resistencias tenemos? 4. Un medio más un medio más un medio más un medio. Hacemos la suma aritmética, algebraica, como la tomamos ahí, nos va a dar 2. 1 sobre RA es 2. Despejamos el valor y nos va a dar que la resistencia en ese caso es igual a el inverso de los valores. En este caso sería un medio por el despeje. Esta es la resistencia A. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que a simple vista pareciese que este es el de mayor resistencia, por ende la presión del agua va a disminuir más en este lado. Entonces ahí, eso es una forma visual. Entonces yo no me puedo centrar en la parte visual. Para eso tengo la herramienta numérica que no me da ningún inconveniente. Entonces, la resistencia en A total me dice que es de un medio, según los valores que estamos asignando. Miremos la resistencia en B, en C. Bueno, en B es fácil, porque tendríamos 2, 4, 6, 8. La resistencia de B sería un total de 8 unidades. La resistencia en C, tendríamos 2 en serie, pero recuerde que primero tenemos que tomar en cuenta este. Entonces, un medio más un medio es igual a 2 medios, que es igual a 1. No sé si me entienden, el problema es que ahí se después está complicando por la falta de espacio. Entonces estamos haciendo el C. El B, recuerden que como es en serie, solo estamos sumando el valor de cada una. Esto es un valor aleatorio que yo decidí colocarle a las resistencias para que no me quede todo en el juego del análisis nomás del agua, porque no es muy claro el análisis. En cambio, si yo le doy valores numéricos, voy a tener la precisión del valor. El sistema que tenga mayor resistencia es el que va a disminuir mayormente la presión. Entonces, como si aquí tuviera que la primera resistencia es solo de un medio o medio ohm, de aquí 8 ohm, y aquí pues nos falta. Estas dos es igual a 1, entonces ya tenemos 2 más lo que nos dan las dos que es 1, más 2 porque quedarían en serie, nos da que la resistencia en C es 5. En este caso, estos dos circuitos son iguales. Da lo mismo que esté el paralelo primero y los dos en serie o distribuidos en esa situación. Quiere decir que en este caso la resistencia en D también es 5. Entonces, haciendo el proceso de esta forma, me queda claro que el que mayor resistencia presenta es B. Por ende, ese puede ser la respuesta. No, yo sé que de pronto es muy difícil uno estando en la situación deducir eso, pero es que yo no tengo claridad de si realmente el agua se divide, la presión, o al final el flujo de agua se comporta de otra forma distinta a lo que se comporta la carga eléctrica. Entonces, la única forma de no estar plenamente seguro de que está correlacionando bien los procesos es llevarlo a un valor numérico, a un valor de la resistencia que tiene uno como tal. No, no, Linda Cardona, porque en ese caso es una suma algebraica, que casualmente aquí sí tomo un medio al hacer el proceso, algebraicamente me dio un medio, pero por casualidad, por lo que tengo 4 resistencias. Pero si tuviera 5 resistencias, ya sería muy complicado, porque me daría 2 quintos como 0,4. 2 quintos no me daría esos valores. No quiere decir que si todas son un medio, el resultado final sea un medio. Eso fue una casualidad, por lo que hay 4 valores numéricos y es submúltiplo de un medio. Entonces eso no tiene nada que ver. Esos problemas son densos.
Ya lo habíamos dicho, Santiago, lo dijimos en la primera parte de la clase, la tensión en los circuitos es el voltaje que me suministra la fuente de corriente. Mira, un medio más un medio más un medio más un medio, son fracciones homogéneas, Linda. Dejamos el denominador igual porque son homogéneos, sumamos arriba, uno más uno más uno más uno, 4. 4 dividido 2 me da 2 como total. Pero como yo debo despejar la resistencia cuando están en paralelo, entonces lo que hago es contraponer o extrapolarse, es un término que se usa. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, 2 queda multiplicando, pasa a dividir. Ese es el proceso que hacemos para la A. Para el B, como son en serie, sumamos algebraicamente. 2 más 2 más 2 más 2, 8. Y en esta hacemos un revuelto de los dos, en estos dos que son iguales. Hallamos la resistencia que está en paralelo, que en este caso equivale a 1, y después si sumamos con los otros dos que nos dan 5. Preguntas. En este caso, es decir, el problema es que ese problema trata de mostrar un paralelo con un circuito con agua y en esa cosa sí no se presentaría. A mayor resistencia, menor presión en el proceso, porque en teoría habría una pérdida de presión. Lo que sucede es que con agua no va a pasar eso, lo que con electricidad sí va a pasar. Por eso es un muy mal ejemplo y es una pregunta muy mal diseñada desde el punto de vista de revuelto que se puede presentar. La mejor forma de entenderlo es darle valores a las resistencias. A mayor resistencia habrá mayor diferencia de potencial, es decir, la presión en el otro lado será menor. En la C y en la D son iguales los circuitos. Al darle valores, primero tenemos que resolver el circuito que está en paralelo, lo que decíamos ahorita de mixtos. Tenemos que el valor de cada uno es 2. Estos en serie los dejamos en paz. Y tomamos los que están aquí en paralelo primero. Hacemos la suma porque solo tenemos 2. Un medio más un medio es igual a 2 medios, es igual a 1 como tal, en ese caso. El recíproco de 1 es 1, entonces la resistencia total que nos queda para estos dos es igual a 1, lo mismo que pasa acá. Y ahí sí sumamos que en paralelo. La resistencia de C será 2 más 2 más 1, es decir, 5. Lo mismo que quedará acá en el D. ¿Para quien preguntaba José? Que preguntaba qué pasaba en el C. Una división homogénea, no, una suma de fracciones homogéneas. Pilas con los procesos previos, ¿no? Procesos de fracciones, sumas de fracciones, porque se dan cuenta que aquí el problema para el resultado no es que yo interprete el circuito, sino que me va a quedar muy difícil interpretar aritméticamente el circuito si no se operan fracciones, mis amigos. Fracciones, trabajo y procesos de fracciones vimos en la primera clase de matemáticas. Si no la han visto, por favor, póngase al día porque en ese caso es muy necesario los conocimientos previos. Miremos otro. Lean ese y sigo con las preguntas. Yo sé que van a salir, hay muchas preguntas, pero frescos, hagan las que vamos mirando qué preguntas podemos sacar. Se debe con Santiago, esa pregunta es muy buena, de hecho. La pregunta es, ¿la corriente perdida en un circuito gracias a una resistencia dónde queda? Puede pasar dos cosas, que si es un bombillo se convierta en luz. Ahí la transformación de la energía se cumple. Lo que pasa es que una cosa es ser electricista empírico, saber exactamente cómo se comporta en el proceso eso, a otra es muy distinto a la meter teoría, entonces son cosas un poquito difíciles de explicar. Esta cosa es muy difícil de explicar. Volviendo a la pregunta de Santiago, cuando ustedes están en el computador o están en el celular y están trabajando con el celular enchufado, el celular se recalienta. En una resistencia, esa energía que no pasa se convierte o en calor o en alguna función. Normalmente la función que se representa es en luz. O se convierte en calor. Por eso es que siempre que hay una resistencia, las resistencias se calientan.
Espere que acá hay una pregunta que me interesa. La pregunta de Paula 3107. Ella me pregunta que si no es necesario conocer el flujo de la corriente. Bien, hay algunos sistemas que dicen la dirección. En este caso, el circuito simbólicamente lo dice, va del que tiene la entrada mayor, si ven esta rayita de acá, la corriente se mueve de ese punto a la de menor. Entonces, en los circuitos anteriores siempre pasaba lo mismo, pero miremos un circuito como el de acá. Entonces, siempre la corriente se mueve del diferencial positivo, se mueve al diferencial negativo. En los circuitos, para evitarse el uso de positivo o negativo, siempre la lineecita más grande es positivo y va al negativo. Siempre el flujo de la corriente va en el sentido positivo, que es esta raya mayor, al negativo. Entonces, por eso es que en este sistema de la pregunta no me dice, porque ya aquí tenemos positivo, negativo, y el flujo de la corriente va de positivo hasta negativo. Por eso es que no muestran el flujo de la corriente. Y es muy válido, Paula. Si no me dicen hacia dónde se mueve la corriente, va a generar un inconveniente. Si la corriente girara al revés, sería distinto el análisis, que es lo que va perfecto. Estas son las preguntas que tienen que hacer. Eso es lo que uno tiene que analizar, ese tipo de sistemas y ese tipo de preguntas. No leer literalmente, sino mirar la información implícita en todo el proceso, que es donde están fallando ustedes. Ustedes fallan mucho, no en interpretación conceptual, sino que ustedes lo que no está escrito no lo ven. Entonces, en ese caso era muy buena la pregunta. Listo, aquí ya se decantaron muchos por la B, por la C, por la D. Creo que no he visto A en ningún momento. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que B y C, sean mayores a A o sean menores a A, tienen el mismo potencial. Entonces, en ese caso, manejan la misma cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque pasa por A y aquí se subdividen los dos, es decir, a los dos les va a llegar la misma nivel de tensión o el mismo nivel de voltaje y ellos las resistencias son iguales. Entonces, eso debe ser básico. Entonces, esta se descarta porque me dice que A es mayor que B. Son iguales, va. B, C y D me dicen que B y C son mayores que la de A. Ahí podemos asumir que están diciendo que son iguales, así no lo sean. En B y C, en la C me dice que son iguales y en la D que son iguales. Ahora, miremos acá. Decíamos que cuando tenemos un valor en serie, el diferencial de potencial es mayor. Entonces, cada vez que la corriente pasa por una resistencia, sufre una diferencial de potencial, es decir, sufre una disminución. Como el A es el bombillito que primero absorbe la totalidad de la corriente, va a iluminar más que B y C, porque en este caso hay dos cosas. Primero, ya la corriente ha pasado por A, una, y segundo, acá sufre una división el sistema. Así no sea muy notable, la cantidad de corriente va a disminuir un poco. Un ejemplo es cuando uno tiene televisión de parabólica en su casa. Cuando le conectan a uno la parabólica, si la conecta a un solo televisor, la imagen es perfecta. Pero si yo cojo esa misma señal y la divido para 3, 4, 5 televisores, uno se da cuenta que sin entender por qué el nivel de nitidez de la imagen disminuyó. ¿Por qué? Porque en cada división que se hizo, en cada circuito en paralelo, la cantidad de energía que está pasando no es la misma. Hay una diferencial en cada uno de ellos. Entonces uno va a absorber al otro. Entonces lo primero que tienes claro es que A es mayor, tiene mayor intensidad que B y C. Y que B y C son iguales. B y C son iguales y menores que la de A. Las intensidades luminosas de B y C son iguales, uno, y también son menores que la de A, en ese caso. Aquí nos dice que B y C son mayores, no nos sirve. Son iguales y mayores tampoco nos sirve. Entonces la respuesta es la C en este caso.
Uy, nos pasamos otra vez. Entonces, chicos, nos vamos a tomar una mini pausa. Ya venimos con más preguntas de circuitos. Échenle cabeza a ver qué otra duda tienen así específica, pero la idea es que lo de circuitos quede como muy claro, al menos en la parte práctica, por favor.